Esta mañana mi esposa y yo y mis hijos tuvimos la oportunidad de ir a la Iglesia Bautista de los Prados a predicar allá, y fue un buen tiempo el que pudimos tener con los hermanos de la Iglesia Bautista de los Prados. Ellos envían saludos también. Recuerden estar orando por el pastor Elías Robles, quien esta semana estará en una conferencia para que el Señor le bendiga a él, para que el Señor le alimente y pueda ser de un refrigerio espiritual para él y para todos aquellos que estarán allí. En este momento les voy a pedir que vayan al libro de Efesios capítulo 4. Y en esta noche vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada, donde iniciamos allí el versículo 17. Aunque no vamos a leer desde el versículo 17, sino que vamos inmediatamente a ir al versículo 22. Sí quiero recordarles que el tema que estuvimos tratando la semana pasada era acerca del nuevo andar de la iglesia, recordando cómo el Señor ha trazado una meta clara, una meta específica para la iglesia, en la que todos y cada uno de nosotros debemos involucrarnos para llegar a ser semejantes a Cristo, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto es lo que el Señor espera de nosotros, entonces se supone que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos sido rescatados de este mundo de tinieblas, no vamos a andar como la gente de este mundo, no vamos a andar como este pasaje nos presenta, como los gentiles, no vamos a andar como la sociedad que nos rodea, sino que también, recordando el versículo 1 de este capítulo 4, nosotros vamos a andar dignos del llamado que tenemos en Cristo Jesús. Así que, recordando ese tema que empezamos la semana pasada, de este llamado a un nuevo andar para la iglesia, quisiera que vayamos entonces a Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 22 hasta el 24. Dice allí la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias porque tú nos concedes el privilegio de estar una vez más en tu casa, de poder alabarte a ti, de poder, Señor, unir nuestras voces, presentarnos delante de ti como un solo pueblo, como un solo hombre, para adorarte, porque ciertamente, Señor, tú mereces nuestra adoración. Tú nos has levantado, Señor, tú nos has salvado con el propósito de que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Qué mejor manera, Señor, de nosotros reunidos aquí exaltar tu santo y bendito nombre, alabarte por tu obra en medio de nosotros, por tu obra en favor de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú nos concedes este privilegio, nos concedes esta oportunidad. Pero una vez más, Señor, damos gracias también por tu palabra, porque por medio de tu palabra nosotros conocemos el Evangelio, y por medio del Evangelio, Señor, la luz de la gloria tuya en Cristo Jesús amanece en nuestros corazones. Rogamos, Señor, para que ese Evangelio pueda ser proclamado aún en esta noche, y aquellos que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que en esta noche esa gloriosa luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones. Y que nosotros, que ya gozamos del privilegio de ser hijos tuyos, de ser parte de esta iglesia que tú has redimido por la sangre de Cristo, nosotros nos alineemos al propósito que tú tienes para tu iglesia, que nosotros busquemos esa madurez espiritual, que nosotros juntos estemos trabajando para ser conformados a la imagen de Cristo, y que por lo tanto ya no andemos como los demás en este mundo, como la corriente de esta sociedad, sino que nosotros
demos evidencia de que ciertamente nuestra mente ha sido renovada por la obra de tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que la exposición de tu palabra en esta noche pueda ser clara, pueda ser de una manera práctica también, de forma tal que nosotros podamos aplicar estas verdades y no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Quizás alguno de ustedes en sus casas o en algún otro lugar ha visto en la televisión programas en los que hay personas que se especializan en encontrar casas que están abandonadas, encontrar casas que están viejas, que están arruinadas, ya sea por el paso del tiempo, ya sea por un mal uso, un mal cuidado que la gente que vivía en estas casas le daban a esa casa. Y en fin, son casas que están abandonadas, son casas que están destartaladas, son casas que están por caerse y prácticamente nadie quiere comprar esas casas y mucho menos vivir en esas casas. Pues estos individuos que el programa sigue se especializan en comprar esas casas, dan muy poquito dinero y son capaces de arreglar esas casas, remodelarlas. Primero obviamente la compran, hacen su contrato, tiran todos los gabinetes de la cocina o de los baños que ya están inservibles. Si hay paredes que hay que tumbar, las tumban. Si hay tuberías que hay que arreglar o reemplazar, los reemplazan. Y al final de cuentas uno encuentra esa casa que en un principio en el programa se ve como que era inservible, se ve como que ahí nadie quisiera vivir y se presenta ahora como una casa nueva, una casa que cualquiera de nosotros quisiera vivir en esa casa. Estos programas generalmente presentan una imagen o dos imágenes, esa imagen de antes y la imagen de después. Y uno queda sorprendido con la transformación que ha ocurrido en esa casa. Pues en cierta manera lo que está ocurriendo en este pasaje es similar a lo que ocurre en esos programas. Los primeros versículos y en lo que nosotros nos estuvimos enfocando la semana pasada era el aspecto feo, la manera negativa, lo malo que uno puede apreciar que todos nosotros tenemos en nuestra condición natural, pero de acuerdo a este pasaje corresponde a nuestro pasado. Y como nosotros, al igual que los gentiles, al igual que los inconversos y nuestra sociedad, como nosotros en el pasado seguíamos esta misma corriente de este mundo que tiene una mente vacía, y por eso dice aquí que anda en la vanidad de su mente, que tiene un entendimiento entenebrecido y que por lo tanto es ajeno a las cosas de Dios, porque es ignorante de estas cosas de Dios. Y hacíamos un énfasis la semana pasada en este aspecto de cómo lo que el Señor está buscando cambiar, lo que el Señor está buscando transformar, o donde inicia este proceso de transformación, no es en lo externo, no es en la ropa de cristiano o en el vocabulario de cristiano. No son las cosas superficiales que el Señor está buscando cambiar, reemplazar y que por lo tanto debe ser la evidencia también en nuestra vida, sino que esta transformación debe empezar de adentro hacia afuera. Y por eso este énfasis en la mente, por esto este énfasis en la dureza del corazón, como vemos allí en el versículo 18. Pero si ustedes recuerdan, terminamos la semana pasada con un evento cataclísmico que, así como si recuerdan esa ilustración de esa película donde cambia el eje de la tierra y el curso de la tierra por medio de esas explosiones, pues de la misma manera cuando la gloria del Señor Jesucristo resplandece en nuestras vidas, ese evento cambia el curso de nuestras vidas. De forma tal que ya esa vanidad de mente, que ya ese entendimiento entenebrecido, que ya esa ignorancia, que ya esa dureza de corazón corresponde a nuestro pasado,
corresponde a aquello viejo, corresponde a aquello que realmente nos iba a llevar a toda clase de impureza como consecuencia de nuestro pecado. Pero ahora, la nueva imagen, la transformación que se nos presenta a nosotros, ahí es que en esta noche yo quiero que nos enfoquemos para que podamos ver no solamente este aspecto negativo de nuestro nuevo andar, es decir, de dónde es que nosotros vamos a salir, qué es lo que nosotros vamos a dejar, sino que ahora nosotros podamos ver qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que el Señor espera en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros entonces encontramos aquí en los versículos 22 al 24, donde se describe la transformación que ha ocurrido en el creyente y que debe ser evidente por nuestro andar día tras día. Y ahora, al considerar estos 3 versículos, hay una aclaración que debemos hacer con referencia a la traducción de los verbos principales que tenemos aquí. Tal vez voy a hablar un poquito algunos términos medio técnicos de gramática que tal vez a usted se le ha olvidado, pero creo que es importante para que podamos entender claramente lo que el Señor nos está presentando en estos pasajes. De manera, en lo que yo quiero enfocarme son en estos 3 verbos principales que encontramos en cada uno de los versículos. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y nos vamos a enfocar más adelante en esta frase, va a ser uno de los puntos principales en esta noche, despojaos del viejo hombre. Versículo 23 nos presenta lo que será nuestro segundo punto, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y el versículo 24 nos presenta el tercer punto y el tercer verbo que quiero llamar la atención. Dice aquí, y vestíos del nuevo hombre. Despojaos, renovaos y vestíos. En la traducción que nosotros tenemos en el español, aparenta como que estos son mandatos que Dios nos está dando. Que debemos despojarnos del viejo hombre, que debemos renovarnos, que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y si bien es cierto, me voy a adelantar un poquito aquí, tal vez para la semana que viene. Si bien es cierto que habrá en sus exhortaciones, que hay sus mandatos, la realidad es que en estos pasajes nosotros no tenemos imperativos, es decir, no tenemos mandatos, sino que lo que encontramos en el griego son verbos que están en el modo infinitivo, y lo que prácticamente esto está haciendo es que está describiendo o está explicando el contenido de la enseñanza del Señor Jesucristo que tenemos en el versículo 21. Porque recuerden que lo que ha impactado nuestras vidas, lo que ha ocurrido en nuestras vidas, que nos aparta de esa mente de vanidad, que nos da luz a ese entendimiento entenebrecido, que nos da el conocimiento a la ignorancia que antes teníamos, es el hecho de que, como nos dice el versículo 20, nosotros hemos aprendido, hemos conocido a Cristo. Y el versículo 21 enfatiza, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por Él enseñados. Si habéis sido por Él enseñados. Y es a esta enseñanza del Señor Jesús que el apóstol Pablo aquí entonces está abundando. En otras palabras, nosotros lo que encontramos aquí es la obra que Dios hace por nosotros en el momento en que nosotros creemos el Evangelio. Es por esto que una versión traduce estos versículos de la siguiente manera: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañados, que debían ser renovados en la actitud de su mente, que debían ponerse la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y el punto que quiero dejar claro, porque es lo que el texto nos presenta a nosotros, es que estos verbos corresponden a acciones que, si ya hemos sido enseñados por Cristo, es decir,
que si ya hemos conocido a Cristo, corresponden a nuestro pasado, corresponden a acciones que Dios ha hecho una vez y para siempre. Entre paréntesis, vuelvo a aclararles que sí veremos mandatos específicos que nosotros debemos cumplir en el presente, día a día. Sin embargo, estos verbos de manera particular nos están llevando a que consideremos lo que ocurrió cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando nosotros entendimos, por la gracia de Dios, entendimos el Evangelio. Y si ustedes creen que yo, por si acaso, me estoy inventando esto, yo no soy el único que dice esto. Ustedes pueden revisar los comentarios de MacArthur, pueden revisar el comentario de Hendrickson, de Wood y de otros comentaristas más. Pero más importante que lo que puedan decir otros comentaristas es también lo que la misma palabra de Dios nos enseña. El hermano Enrique leyó en esta noche un pasaje paralelo a este que nosotros hemos leído, que se encuentra en Colosenses. Y les voy a pedir que vayan allí rápidamente. Colosenses capítulo 3. Simplemente voy a leer tanto este pasaje de Colosenses 3 como también el pasaje de Romanos capítulo 6. En Colosenses 3, versículos del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto en el pasado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vaya al versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y esto es algo que también ocurrió en el pasado. Versículo 10 dice: y habiéndoos también revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, y allí vamos a leer los versículos del 1 al 10. Romanos capítulo 6. Dice allí la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte en el pasado? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos en el pasado plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre en el pasado fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Y esta es la condición de todos nosotros, si hemos creído en Cristo, si hemos sido bautizados con Cristo, si hemos sido sepultados juntamente con Cristo, si hemos muerto juntamente con Cristo. Dice aquí: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Esto fue lo que ocurrió una sola vez. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Resumiendo esto que nosotros hemos leído entonces, y si quieren pueden volver al libro de Efesios capítulo 4. Por la obra de Dios en nosotros y la unión que nosotros tenemos con Cristo Jesús, nosotros hemos en el pasado ya, juntamente con Cristo, hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados juntamente con Cristo,
hemos sido sepultados juntamente con Cristo, de forma tal que el cuerpo del pecado sea destruido o ya es destruido y ya no sirvamos más al pecado. Hemos sido justificados del pecado. Pero asimismo también estos textos nos presentan que nosotros también hemos resucitado con Cristo. Ya no le debemos nada al pecado, sino que ahora la orientación de nuestra vida es que ahora debemos vivir para Dios. Nos hemos despojado del viejo hombre, nos hemos revestido del nuevo. Ahora tenemos una nueva vida y somos llamados a un nuevo andar. Esa es nuestra realidad por la obra de Dios, por la obra de Cristo, nuestra unión con Cristo. Sobre esto, MacArthur dice lo siguiente: la conclusión ineludible de todo lo dicho por Pablo en Romanos y Colosenses es que la salvación es una unión espiritual con Jesucristo en su muerte y resurrección, que también puede describirse como la muerte del viejo hombre y la resurrección, esta resurrección que nosotros también tenemos juntamente con Cristo, esta resurrección del nuevo hombre, el cual anda de ahora en adelante en vida nueva. Y termina diciendo, esta unión y nueva identidad tienen el claro significado de que la salvación es transformación. Repito esta última frase. Esta unión con Cristo, esta nueva identidad que tenemos en Cristo, tienen el claro significado de que la salvación es transformación. Y no sé si ustedes recuerdan que yo hice énfasis la semana pasada, partiendo de lo que el versículo 17 nos dice, que este llamado a un nuevo andar no es un capricho de los pastores, no es que a los pastores se le ha cogido con que nosotros como Iglesia Bautista Cristiana tenemos que ser los más espirituales, tenemos que andar bien derechito. No es un asunto de lo que nosotros querramos o de la reputación que nosotros quisiéramos tener, es de lo que Dios espera de su iglesia, es de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero más, y esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan bien, mis hermanos, más que la expectativa que Dios tiene, es el hecho de que íntimamente ligado a la salvación está la transformación. Y por lo tanto no podemos hablar de que somos salvos, no podemos hablar de que somos cristianos, no podemos hablar de que, ya yo tengo mi entrada al cielo segura, y pretender nosotros vivir nuestra vida como si nada hubiera pasado. Recuerden lo que Tito 3, 11, 12 y 13 nos dice, como la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esa misma gracia que se manifiesta para salvación, dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que ciertamente esa misma gracia que nos salva y nos libra del pecado y nos libra de la condenación, y por gracia ahora nosotros tenemos una comunión con Dios, esa misma gracia va a obrar en nosotros para que renunciemos al pecado, para que renunciemos a esta vana manera de vivir y nosotros entonces estemos andando de una manera piadosa, es decir, de una manera que agrade al Señor. Pero no por un asunto de que en mi iglesia me están diciendo que yo puedo hacer esto o no puedo hacerlo. No, ese no es el enfoque. El enfoque es nosotros quedar absortos por la gracia de Dios, nosotros quedar tan maravillados, tan impresionados por la gracia de Dios, que esa misma gracia de Dios también nos va a transformar. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Dios. Esa es la salvación. La salvación no es solamente yo tener aquí en mi cartera la entrada al cielo asegurada. No, la salvación es que mientras yo voy hacia el cielo, mientras yo espero ese momento, el Señor me va transformando. Y en este pasaje
nosotros vemos rápidamente y de una manera simple, de una manera sencilla, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios ha obrado esta transformación y cómo también nosotros, en cierta manera, nos involucramos en esta transformación. Porque es importante entender que Dios no va a obrar esta transformación en cualquier persona, no. Dios va a obrar esta transformación en aquel que cree el Evangelio. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada, cuando hacíamos énfasis en cómo la mente del gentil, la mente del pagano está corrompida y lo que el Señor espera es un cambio de mente, y hacíamos referencia a cómo eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento literalmente lo que significa es un cambio de mente, y en cierta manera eso es lo que encontramos también aquí en esta transformación. Como nosotros entonces, en primer lugar, lo primero que encontramos aquí es esta obra de Dios, pero a la vez que es en cierta manera como un llamado que Dios nos hace a que nos despojemos del viejo hombre. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Nos recuerda entonces en primer lugar que a lo que se está refiriendo el Señor cuando habla del viejo hombre, se supone que está en nuestro pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice aquí, despojaos del viejo hombre. Este viejo hombre era lo que caracterizaba nuestra vida y dominaba nuestro andar, dominaba las decisiones que nosotros tomábamos, dominaba nuestros pensamientos, dominaba nuestras motivaciones, este viejo hombre. Y la idea es, mis hermanos, que en el momento en que conocimos a Cristo, nosotros fuimos librados del yugo de esclavitud, del pecado, y por lo tanto también fuimos librados de este viejo hombre. Mi hermano, mi hermana, de ninguna manera nosotros, en nuestra propia fuerza de voluntad, podríamos despojarnos de ese viejo hombre. Por eso es que de manera clara en el capítulo 6 de Romanos, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo hace tanto énfasis en nuestra unión con Cristo, en cómo hemos muerto con Cristo, en cómo hemos sido sepultados juntamente con Cristo, en cómo hemos sido bautizados juntamente con Cristo, en cómo nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, de forma tal que todo lo que es verdad de Cristo también es verdad para nosotros. Si nosotros tuviésemos dejado nuestra propia cuenta por nuestra propia fuerza, no tendríamos la capacidad de vencer este viejo hombre. Y por eso es que hacemos este énfasis en que realmente esto es una obra que el Señor hace en nosotros. Y en la medida en que nosotros nos exponemos a la gloria del Señor Jesucristo, en la medida que nosotros escuchamos el Evangelio, ese viejo hombre, y aceptamos el Evangelio, creemos el Evangelio, ese viejo hombre es desplazado. Note que cómo se describe aquí este viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta palabra viciado corresponde más bien a lo que es la idea de corrupción. Yo en mis años de la universidad trabajaba en la cocina, y una de las cosas que me tocaba a mí hacer era llevar la leche que la gente iba a utilizar en el desayuno y hasta en la cena también, en unas latas grandes de 10 galones sumamente pesadas. Pero el punto es que a veces no se bebían toda la leche y entonces quedaban 2 o 3 galones en esa lata grande. Y pasaba un día y uno la dejaba por ahí, pasaba otro día, y ustedes saben qué pasaba. Cuando iba alguien a probarla, a ver si era bebible, eso era imposible de beber. ¿Por qué? Porque en la medida que pasaba el tiempo, esa leche que una vez estuvo buena, que una vez mucha gente bebió de esa leche, se había corrompido. Y ya uno no quería saber de eso, y eso fue lo que fue ocurriendo. Y si usted lo dejaba más y más,
había un tipo de leche que un grupo selecto de personas se bebía y que era precisamente una leche, no sé cómo era todo el proceso, pero una leche que a propósito la dejaban envejecer y eran como grumos y solamente algunos bebían ese tipo de leche. Yo no sé qué era lo que la encontraban, pero algunos se la bebían ese tipo de leche. Y la idea es, el punto con esto es, mis hermanos, que al pasar el tiempo, por sí sola no se iba mejorando, sino que iba de mal en peor. Se iba corrompiendo, se iba dañando y se iba poniendo aún más malo todavía. Y eso es lo que la palabra de Dios nos presenta con respecto a ese viejo hombre. Y por eso, una vez más, mis hermanos, es importante que notemos que nosotros mismos, si Dios no se involucra, no hay manera, no hay expectativa, no hay esperanza de que ese viejo hombre eventualmente se regenere por sí solo o que cambie por sí solo o se arregle por sí solo. No, al contrario, eso va de mal en peor, corrompiéndose más y más. Y una vez más, mis hermanos y amigos, ahí está lo bueno que nosotros consideremos la gracia de Dios y esa intervención divina que es necesaria para nuestra salvación. Usted no tiene que salvarse por sí solo. Usted no tiene que reformarse primero para llegar a Dios. Porque una vez más la palabra del Señor nos presenta que nuestra vieja naturaleza, lo que nosotros somos por naturaleza, lo que va es de mal en peor. Y va de mal en peor porque dice aquí, versículo 22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y obviamente estos deseos engañosos, a lo que está haciendo referencia, es el hecho de cómo nosotros por naturaleza nos dejamos engañar por el pecado. Si el pecado se presentara como malo, si el pecado se presentara como que realmente no tiene ningún provecho, no tiene ningún atractivo, entonces ninguno pecara, créame que ninguno pecara. Pero el punto es que el pecado y Satanás, aquel que como veíamos la semana pasada, se ha encargado de cegar nuestro entendimiento, de cegar el entendimiento de este mundo. Tienen maestrías, tienen doctorados en presentar el pecado como lo mejor, como lo máximo. Y nosotros, en nuestra vieja naturaleza, con nuestro entendimiento todavía entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ajenos a la voluntad de Dios, no tenemos manera de defendernos con respecto a eso. Y una vez más, al nosotros considerar de dónde es que el Señor nos ha sacado, de qué es lo que el Señor espera que nosotros nos despojemos de este viejo hombre, entendemos una vez más la necesidad de que sea Dios que intervenga en nuestra vida. A veces nosotros nos preguntamos y nos extrañamos, ¿cómo es que la gente sigue en su pecado? Y la razón por la que nosotros podemos sorprendernos es única y exclusivamente porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Y nosotros lo que debemos hacer es también orar por aquellas personas, aquellos familiares, aquellos vecinos, aquellos compañeros de trabajo que todavía tienen esa mente cegada, que todavía andan en la vanidad de su mente. ¿Para qué? Para que el Señor haga resplandecer esa luz del Evangelio en el corazón duro de estas personas. Porque si Dios no interviene, no hay manera de que el hombre pecador, que todavía sigue con su vieja naturaleza, pueda cambiar. Y nosotros podemos hacer algo al respecto. Nosotros mismos no podemos cambiarlo, pero ¿saben qué podemos hacer? Nosotros podemos llevarle ese evangelio del Señor Jesucristo. El Señor más aún nos llama a que seamos embajadores de Él
para que por medio de la locura de la predicación, cuando nosotros le predicamos a esta persona, a estos grandes pecadores, y nosotros pensamos, no, pero es que esa gente no se va a convertir, no, es que esa gente no quiere saber de Dios, no, es que esa gente está muy perdida en su pecado. Bueno, al Señor, en su plan perfecto, es su voluntad que por medio de la locura de la predicación, esa luz del Evangelio resplandezca en los corazones de aquellas personas que están perdidas, al igual que como tú y yo estuvimos en un momento. La transformación, entonces, este nuevo andar empieza a ocurrir cuando por la gracia de Dios nos despojamos de este viejo hombre. Nos despojamos de esto que nos estaba corrompiendo y que nos llevaba al engaño del pecado, que hacía que el pecado pareciera tan bonito. La transformación ocurre entonces cuando, en primer lugar, cuando nos despojamos de este viejo hombre, pero en segundo lugar vemos el versículo 23 que nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Note una vez más el énfasis que hace en la mente. Si el problema principal de los gentiles, de los cuales el apóstol Pablo le está diciendo, miren, ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si esa era la característica principal, que tenía una mente corrompida, pues entonces el arreglo a esa mente corrompida es que nuestra mente sea renovada. Y una vez más, ¿podemos nosotros por nuestra propia cuenta renovar nuestra mente? No. Yo les decía a los estudiantes del seminario el otro día que precisamente donde el hermano Orestes y yo y otros hermanos hemos estudiado, hay un salón que es para los graduados, para los que están haciendo maestría, que es un salón tal vez como la mitad de este salón, donde está de pared a pared, lleno de tomos, de enciclopedias, que son sumamente caras, que son sumamente técnicas, que pocas personas lo tienen, porque tienen un gran valor. Son personas eruditas que han escrito esto, que tienen un gran conocimiento del hebreo, del griego, del arameo, que se conocen el trasfondo de la Biblia, que conocen la política de esos tiempos, los distintos grupos de personas que vivieron y sus costumbres, y pueden hablar mucho acerca de estas cosas. Pero qué triste es que por más que sepan de hebreo, de griego, de arameo, por más que sepan de la cultura, no conocen el mensaje principal de la palabra de Dios. No entienden, no reciben, no captan el mensaje de salvación. Porque por más entendimiento que tienen en todos estos aspectos técnicos, todavía la luz del Evangelio no ha resplandecido en sus corazones. Es increíble cómo personas que se dedican a estudiar la Biblia, el mensaje le pueda pasar por encima. Y es por esto, una vez más, que no vale cuánto conocimiento yo pueda tener en todas estas áreas técnicas. Si Dios no interviene en mi vida, no hay manera de que mi mente pueda ser renovada. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, porque este pasaje nos ilumina con respecto a esto. 1 Corintios capítulo 2, vamos a empezar a leer desde el versículo 6. ¿Cómo es que nuestra mente es renovada? Si nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, ¿cómo es que esto ocurre? Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero miren lo que dice aquí. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo es que nuestra mente es renovada? ¿Cómo es que nosotros entendemos la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros entendemos el mensaje de Dios para nuestra vida, el mensaje de Dios para salvación? Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido ¿qué? El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, la única manera en la que todos nosotros que estamos aquí podemos esperar que esta mente entenebrecida, que esta mente vacía que todos nosotros en nuestro viejo hombre tenemos o teníamos, la única manera, la única esperanza que tú y yo tenemos es que Dios, por medio de su Espíritu, haga una obra en nosotros. Y que sea Dios quien nos revele estas cosas, que sea Dios que por medio de su Espíritu nos permita entender la gloria de nuestro Dios en la faz del Señor Jesucristo. Tanto el que nos despojemos del viejo hombre, como el hecho de que seamos renovados, de acuerdo a lo que el versículo 22, esta renovación en el espíritu de vuestra mente. Esto ocurre por la obra de Dios en nuestras vidas. Pero por último vemos también que esta transformación no solo va a requerir que nos despojemos del viejo hombre por la gracia de Dios, que nuestra mente sea renovada por la obra del Espíritu Santo, sino que por último este pasaje nos presenta a nosotros que debemos vestirnos del nuevo hombre. Dice allí, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así como nos hemos despojado de este viejo hombre, y así como cualquier persona cuando llega de su trabajo, tal vez todo sucio, o que estaba jugando, qué sé yo, fútbol, por ejemplo, y estaba lloviendo, y los futbolistas, no importa si cae lluvia, así es que a ellos les gusta jugar, pero se enloda todo y tienen los tenis todos sucios, y la media toda sucia, y los pantalones todos sucios. Ellos no solamente se van a bañar y se van a poner esa misma ropa vieja, esa misma ropa sucia, sino que se van a vestir con ropa nueva, con ropa limpia. Y la idea es que nosotros entonces no vamos a volver a ese viejo hombre, sino que vamos a vestirnos del nuevo hombre. Y este nuevo hombre, el patrón que va a seguir, no es el patrón que yo mismo tengo de lo que es una persona espiritual, no es la idea que yo tengo de lo que va a agradar a Dios, sino que como bien nos dice este versículo, que es creado según
Dios, según Dios, no según mi idea de lo que es espiritual, no según mi idea de lo que yo creo que un cristiano debe ser o debe vestirse o debe andar. No, es que nosotros vamos a estar pendientes a la palabra de Dios para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros ya hemos visto cuál es el propósito de Dios para la iglesia, cuál es el propósito de Dios para cada creyente individual. ¿Qué es? El que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Adán, el primer hombre, representante de toda la raza humana, por su pecado, la raza humana cayó, se corrompió y llegó a la condición en la que nosotros nos encontramos hoy día. El Señor Jesucristo, la Biblia lo presenta como el segundo hombre, el segundo Adán. Y la idea es que nosotros, así como hemos visto en Romanos, en 1 Corintios también, nosotros debemos seguir o debemos entender que el propósito que Dios tiene para nosotros no es que seamos como Adán, el primer Adán, sino que el Señor quiere que nosotros seamos como el segundo Adán, es decir, que seamos como el Señor Jesucristo. Y por eso es que aquí se nos presenta que este nuevo hombre no es de acuerdo a mi idea, sino de acuerdo según Dios. Y las características o las cualidades que nosotros debemos procurar, dice este texto, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La justicia y santidad. Algunos comentaristas ven en estas dos palabras, justicia y santidad, esta conformación o más bien el seguir, en primer lugar, el conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, pero que se va a evidenciar en la justicia, es decir, en la manera en que nosotros tratamos a los demás hombres. Esa justicia es precisamente a eso es que se está refiriendo, que nosotros tratamos de una manera correcta a los demás hombres. Y la santidad, entonces, ellos entienden, estos comentaristas, que se refiere a una relación correcta con Dios. De forma tal que es una imagen totalmente distinta a lo que encontramos en los paganos, en los gentiles que se encontraban allí en Éfeso o que se encuentran en nuestros días. Personas que lo que están buscando es complacerse a sí mismos, personas que están enfocados en sí mismos. Y ahora la idea es que como yo soy un nuevo hombre, como yo ahora estoy siguiendo el patrón que Dios tiene para mí, ya el enfoque no va a estar en mí, sino el enfoque va a estar en que yo voy a estar obrando de una manera justa. Yo voy a procurar tener una buena relación con los demás hombres, con los que me rodean. Pero sobre todo, yo voy a procurar tener una relación correcta, una relación de santidad con mi Dios. Y una vez más, esto solo es posible cuando Dios interviene en nuestras vidas. Es interesante que, como veremos en las próximas semanas, el resto de este capítulo, si bien es cierto que yo les he dicho que del 22 al 24, estos verbos se enfocan en lo que Dios ha hecho por nosotros, porque realmente no hay manera de que nosotros podamos despojarnos del viejo hombre por nosotros mismos, no hay manera de que nosotros por nosotros mismos nos renovemos, no hay manera de que nosotros por nosotros mismos anhelemos servir a Dios, anhelemos obedecer a Dios. Ahora bien, una vez que ya Dios ha obrado, una vez que ya Dios ha iniciado esto en nosotros, es precisamente esto lo que presenta como la base idónea, la base adecuada para entonces nosotros, como bien nos presenta el resto de este versículo, el resto de este capítulo, nosotros de manera práctica demos evidencias de transformación en nuestra vida. El pasaje de Colosenses, si usted va allí,
sí encontrará en este pasaje mandatos, ya mandatos específicos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué mandato encontramos aquí? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que no es que simplemente yo me voy a sentar en una silla o en una mecedora y cómodamente voy a esperar como que Dios va a hacer todo esto por mí y ya como por arte de magia esta transformación, ciertamente la posición que tenemos delante de Dios, ya ahí nosotros no vamos a añadir nada para nuestra justificación ni para nuestra salvación. Ya todo esto es seguro por la obra de Cristo. Ya nosotros, al estar unidos a Cristo, hemos muerto al pecado y por lo tanto ya somos justificados del pecado. Pero una vez más, ese mismo Dios que nos ha justificado, ese mismo Dios que nos ha salvado, esa misma gracia que nos ha salvado, también va a provocar en nosotros una transformación. Y una transformación que no es solo de la boca para afuera, es una transformación que empezando desde adentro, empezando en nuestra mente, empezando en nuestro corazón, se va a reflejar en nuestro exterior. Y por eso en Colosenses encontramos, buscad las cosas de arriba, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 5, oiga esto, de Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es decir, que hay mandato también para que nosotros dejemos, o podríamos ponerlo en otras palabras, para que nosotros nos despojemos de la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El versículo 10 dice, este pasaje es lo que nos presenta lo que ya Dios ha hecho, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero salte al versículo 12, donde dice, y esto ya es nuestra responsabilidad, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Pero note lo que dice, vestíos pues, porque ya Dios ha obrado en nosotros, porque ya Dios nos ha despojado del viejo hombre, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Entonces, porque ya Dios hizo eso, entonces yo sí puedo vivir una vida transformada. Y esa vida transformada, vuelvo a repetir y vuelvo a hacer énfasis, no es simplemente que yo me siento en una mecedora y Dios de manera milagrosa hace una obra en mí. Él puede hacer eso y lo hace muchas veces, pero en nuestro diario vivir, en nuestro andar, día tras día, nosotros, partiendo de la obra que Dios ha hecho, nosotros debemos tomar decisiones que de una manera u otra van a reflejar que estamos despojando el viejo hombre. Vamos a tomar decisiones en las que ya el Espíritu de Dios se va a involucrar en esas decisiones, de forma tal que yo voy a procurar esa santidad, esa justicia. Piensa por un momento, mi hermano, cuando yo me veo tentado, cuando yo me veo ante la posibilidad de un pecado, si nosotros todos pudiéramos darle pausa a ese momento y pensar de la siguiente manera, mira, yo de manera natural, mi inclinación, cuando yo llegué a este mundo, mi inclinación era hacia el pecado. La corriente del mundo me llevaba a que sí, a que yo pecara, que le diera para allá sin importar las consecuencias. Pero ahora espérate. Ahora Dios ya ha obrado en mí. Ahora ya la gloria de Dios por medio del Señor Jesucristo ha resplandecido en mi corazón. Ya la cosa es distinta. Ahora, por la gracia de Dios, ya yo he sido despojado de este viejo hombre. Ya esta naturaleza pecaminosa
ya no está en mí. Lo que quedan son ciertos vestigios de esa naturaleza pecaminosa que yo todavía debo quitar por aquí y por allá. Pero como dicen algunos comentaristas también, nosotros no somos esquizofrénicos en el sentido de que tenemos una vieja naturaleza que nos dice lo que debemos hacer y una nueva naturaleza. O como tal vez veíamos esos muñequitos que tenemos un diablito por un lado y un angelito por otro lado. No, eso no existe en la vida del creyente. Pueden eliminar al diablito, ¿ok? Ya eso no existe. Ya nosotros no nos debemos al diablito. Ya nosotros no nos debemos a la carne. Ya nosotros no le debemos nada al pecado, porque en Cristo Jesús hemos sido librados del pecado. Y volvamos a ese momento donde estamos en pausa. Si eso es una realidad, entonces yo puedo pensar, pero espérate, yo en Cristo tengo libertad. Yo en Cristo ya yo no estoy atado al pecado, ya la naturaleza pecaminosa, ya ese viejo hombre no tiene control sobre mí. Estamos en pausa todavía y estamos pensando, pero yo no tengo que pecar. Y ahí viene entonces la palabra de Dios, que empieza a iluminarme, que empieza a decirme, mira, esto realmente al Señor no le agrada, esto está mal, esto me va a llevar a la perdición, esto me va a llevar al juicio, esto no agrada al Señor. Pero mira lo que el Señor sí quiere para nosotros. Mira cómo un cristiano, mira cómo un hijo de Dios debería verse, debería andar. Y ya sea un pecado que pueda afectar mi relación con otra persona o un pecado que directamente vaya a afectar mi relación con el Señor. Si yo lo que estoy es procurando ser conformado a la imagen de Dios, si yo lo que estoy procurando es parecerme a este nuevo hombre que es creado según Dios, y por lo tanto una vez más mi enfoque, y estamos en pausa todo ese momento, estamos pensando, mi enfoque es en el Señor, mi enfoque es vivir en una manera justa con los hombres, en una manera santa para con Dios. Pues entonces esta es la decisión que yo debo tomar. Antes de que Dios interviniera en nuestras vidas, esa pausa no existía. Antes nosotros íbamos desencarrilados por ahí, íbamos ahí a la perversión, íbamos ahí al pecado, sin control, sin frenos. Pero ahora, por la gracia de Dios, piensen en esta ilustración. En la Biblia no dice que tenemos un botón de pausa, pero piénsenlo como si usted tuviera la capacidad de darle pausa a su vida y considerar lo que usted va a hacer, la decisión que usted va a tomar los siguientes minutos. Esa vida nueva, ese nuevo andar de la iglesia, ese nuevo andar del cristiano, esa transformación del cristiano empieza cuando nosotros consideramos la obra de Dios en nuestra vida. Que en primer lugar ya nos hemos despojado de este viejo hombre y todas las implicaciones que eso tiene. Estúdiese Romanos capítulo 6 y vea cómo ya el pecado no tiene dominio sobre usted. Ya usted ahora puede decirle no al pecado. Eso era antes imposible. Pero gracias a Dios y a su misericordia, ahora nosotros unidos a Cristo podemos decirle no al pecado, porque ya el viejo hombre no está dominando nuestra mente, no está dominando nuestro corazón, y por lo tanto no tenemos que tomar las decisiones de acuerdo al viejo hombre, sino que vamos a permitir que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos dirija para ver cómo es que el Señor quiere que ahora nosotros estemos andando. El resto de este capítulo 4 nos va a presentar varios ejemplos prácticos de cómo esto se ve en el día a día. Y en la gracia del Señor nosotros estaremos estudiando esto. Pero quiero terminar una vez más citando al comentario de MacArthur, que dice lo siguiente: somos nuevos, pero todavía no somos del todo nuevos. Somos justos y santos, pero todavía no somos perfectamente justos y santos. No obstante, el hecho de entender la realidad genuina de nuestra salvación transformadora
es esencial si es que vamos a saber cómo vivir como cristianos en el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos. Quiero llamar la atención a este adjetivo que él utiliza para la salvación. No obstante, el hecho de entender la realidad genuina de nuestra salvación, ¿cómo él la califica esta transformación? Una salvación transformadora. Que nosotros entendamos esta característica es esencial si vamos a saber cómo vivir como cristianos dentro de la iglesia, si vamos a saber cómo vivir como cristianos delante de Dios. Y una vez más, termino enfocándonos, hermanos, en lo imprescindible que es que Dios actúe en nuestras vidas para que esta transformación sea una realidad. La semana pasada yo les dije que hay algunos que pretenden haber conocido a Dios, sin embargo, viven su vida sin transformación. Hay otros que pretenden transformar su vida sin haber conocido a Cristo. Sin ese momento en que la luz gloriosa del Evangelio de Cristo Jesús resplandezca en nuestros corazones, es imposible que nosotros experimentemos esta transformación. Pero a la vez es importante que nosotros estemos meditando en las implicaciones del Evangelio. Y por eso es que yo a veces le digo, y escuchamos también aquí en la iglesia, y autores escriben, que el Evangelio no es solo para los inconversos. El Evangelio es para todos nosotros, para los cristianos. Porque tenemos día a día que maravillarnos de lo que Cristo logró en la cruz en nuestro favor. Y precisamente esta vida transformada es posible por la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por su obra en la cruz, por ese sacrificio perfecto en el cual por tu gracia nosotros hemos creído. Gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia tú permitiste que pudiésemos ver la luz del Evangelio, que la gloria tuya, Señor, resplandeciera en nuestros corazones. Y una vez más, Señor, yo ruego que si en alguno de nosotros que está aquí todavía Cristo no ha resplandecido en todo su esplendor, que en esta noche, Señor, tú tengas misericordia de esa persona o de esas personas. Y que una vez más, Señor, aquellos que ya hemos conocido a Cristo, aquellos que ya le tenemos como Señor y Salvador, nosotros podamos día a día apreciar esa cruz de Cristo y las implicaciones que tiene para esos momentos en los que enfrentamos el pecado, en los que enfrentamos las tentaciones, y que podamos hacer una pausa y reflexionar en la realidad de que ya no nos debemos al pecado, de que ya el viejo hombre no tiene dominio sobre nosotros, sino que por tu Santo Espíritu tú nos diriges a que nos vistamos de este nuevo hombre, a que nos conformemos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y de esta forma, Señor, nosotros, tu iglesia, podamos exaltarte y podamos glorificarte. Por tanto, Señor, rogamos que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte en estudiar, en comprender, en que nuestra mente sea transformada para apreciar las implicaciones del Evangelio en nuestra vida, las implicaciones de la cruz, y que así podamos vivir para ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.